¿Alguna vez has sentido que tu alma grita por dentro, como si algo en ti supiera que estás viviendo una vida que ya no te pertenece? Hay momentos en los que el corazón late más fuerte, no por emoción, sino por angustia, por una sensación invisible de estar perdido. Y es en ese vacío que muchos escuchan, aunque sin entender completamente, un susurro divino: debes nacer de nuevo. Estas palabras no son una metáfora bonita, son una orden directa de Jesús. No es un adorno espiritual ni una opción para los que buscan un poco de consuelo. Es una necesidad, porque lo viejo en ti no puede heredar lo nuevo de Dios. Pero aquí está el problema. Nadie nos enseñó realmente lo que significa nacer de nuevo. Nos hablaron de cambiar de vida, de dejar el pecado, de portarse bien, pero eso es solo la superficie. Nacer de nuevo es morir por dentro para vivir por completo. Es dejar de ser lo que el mundo nos enseñó para convertirnos en lo que Dios diseñó. Y eso duele. Nicodemo, uno de los hombres más sabios de su tiempo, se quedó completamente desconcertado cuando Jesús le dijo: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo volver al vientre materno? ¿Cómo empezar otra vez cuando ya hemos vivido tanto, fallado tanto, mentido tanto? Jesús no hablaba de volver a ser niño en la carne, sino en el alma. Y aquí comienza la guerra, porque el alma no se deja cambiar fácilmente. Está aferrada a recuerdos, traumas, deseos, pecados ocultos, pero el nuevo nacimiento exige que esas cadenas caigan una por una. No sirve de nada decir que has nacido de nuevo si tu mente sigue pensando como antes, si tus decisiones siguen motivadas por el miedo, el orgullo o la necesidad de aprobación. Dios no está interesado en una versión mejorada de tu antiguo yo. Él quiere una nueva criatura, una mente transformada, un corazón limpio, una voluntad rendida. Y eso no ocurre en un altar, en un solo día. Comienza allí, sí, pero es un proceso diario, doloroso, hermoso, donde mueres un poco más a ti mismo para vivir un poco más en Él. El nuevo nacimiento es también una guerra contra las emociones, porque no se trata de sentir bonito, de llorar en la iglesia, de levantar las manos. Es más profundo. Es dejar que el Espíritu Santo invada cada rincón oscuro de tu alma, que limpie, que quiebre, que reconstruya. Es permitir que Dios borre tu pasado, no para que lo olvides, sino para que deje de controlarte. Y entonces un día algo cambia. Ya no reaccionas igual, ya no respondes con ira, ya no buscas venganza. No porque seas mejor, sino porque ya no eres el mismo. El viejo tú murió, y lo que vive ahora es Cristo en ti. Pero hay un enemigo silencioso que sigue susurrando: tú no has cambiado, sigues siendo el mismo, no mereces esta nueva vida. Y es allí donde debes recordar: no naciste de nuevo por mérito, sino por gracia. No fuiste transformado por voluntad propia, sino por el poder del Espíritu. Eres una nueva criatura, aunque el mundo no lo entienda, aunque tú mismo aún estés aprendiendo a vivirlo. Si esta verdad te ha tocado, quiero que dejes tu comentario. Dime, ¿sientes que ya naciste de nuevo o todavía estás luchando por dejar morir lo viejo? Dicen que cuando Dios quiere transformar tu vida, Él primero destruye todo lo que pensabas que eras. Y ese proceso no es suave, no es bonito, no es cómodo. Es como si el alma entera fuera arrancada de una versión antigua de sí misma. Es como si el cielo mismo, con toda su santidad, chocara contra tu mundo roto y empezara a reconstruirlo desde las cenizas. Así es como comienza el verdadero nuevo nacimiento, no con aplausos, no con flores, sino con lágrimas. Jesús no vino a poner un parche en tu vida, Él vino a hacerla nueva,
Y eso significa que todo lo que está contaminado por el viejo tú, las relaciones tóxicas, los hábitos ocultos, los pensamientos egoístas, los pactos silenciosos con el pecado, todo eso tiene que caer. Todo tiene que morir, porque no se puede recibir el vino nuevo de Dios en odres viejos. Lo dijo el propio Jesús. Nadie pone vino nuevo en odres viejos. De hacerlo, el vino romperá los odres, y se perderá tanto el vino como los odres. El vino nuevo debe ponerse en odres nuevos. Pero, ¿qué significa eso en tu vida real? Significa que no puedes querer caminar con Dios mientras sigues abrazando lo que Él ya te pidió soltar. No puedes decir que eres una nueva criatura si sigues consultando al viejo tú antes de tomar decisiones. No puedes querer ser libre mientras sigues visitando la cárcel de tus antiguas emociones. Y esta es la parte que más duele. A veces, no. Estamos dispuestos a dejar lo viejo, porque lo viejo, aunque sucio, es familiar. Aunque nos destruye, nos da una falsa sensación de control. Queremos el poder del Espíritu, pero sin renunciar a los placeres secretos. Queremos la paz de Cristo, pero sin silenciar la voz del ego. Queremos lo nuevo, sin abandonar lo viejo. Eso nunca funcionará. El vino nuevo de Dios, su gracia, su revelación, su unción, requiere un recipiente nuevo, y ese recipiente eres tú, pero no el tú que se justifica, que racionaliza el pecado, que negocia con sus límites. No, es el tú quebrantado, el tú que se rinde, el tú que reconoce que por sí mismo no puede, el tú que dice, hazlo todo nuevo en mí, Señor, aunque duela, aunque me vacíes primero. Porque sí, antes de llenarte, Dios te vacía. Y ese vacío es aterrador. Pierdes amigos, pierdes deseos, pierdes control. Pero luego ganas una paz que no depende de las circunstancias. Ganas una identidad que no cambia con el clima emocional. Ganas una dirección que no se desvía con cada opinión ajena. Te conviertes en alguien verdaderamente nuevo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pasar por eso? ¿O te conformarás con una versión remendada de ti mismo, donde pareces cambiado por fuera, pero por dentro todavía hay gritos no confesados, heridas no sanadas y cadenas no rotas? Dios no bendice la hipocresía emocional. Él no derrama su vino sobre un corazón que todavía juega con la doble vida. Él espera a que le entregues no solo tus lágrimas, sino tus máscaras. Espera a que confieses que no puedes más con lo viejo, que estás dispuesto a permitir que todo se rompa, con tal de que Él lo reconstruya de forma eterna. Y entonces ocurre el milagro, no en un altar ruidoso, sino en el silencio de tu habitación, cuando nadie te ve, cuando lloras con vergüenza y clamas con fe, cuando dices, aquí estoy, Señor, no quiero seguir siendo yo, hazme nuevo. Ese es el punto de quiebre, el instante en que dejas de poner excusas, en que dejas de defender lo indefendible, en que te das cuenta de que tu mayor obstáculo siempre fuiste tú mismo. Pero también es el momento en que la gloria de Dios desciende, y no como una emoción, sino como una transformación, una paz que no puedes explicar, una claridad que no viene de ti, un poder que no necesitas fingir, porque lo nuevo ha llegado, y lo viejo, por fin, ha muerto. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿qué aún estás intentando meter en los odres nuevos que Dios ha puesto en tu vida? ¿Qué parte de tu pasado se está filtrando en tu futuro? Si este mensaje te ha confrontado, comenta abajo. Dime, ¿estás listo para dejar romper lo viejo? ¿O todavía tienes miedo de lo que perderás? Hay algo que nadie te dijo sobre el nuevo nacimiento, que después de recibir una nueva identidad, tu pasado no desaparecerá, te perseguirá. Sí, porque el enemigo sabe que no puede detener lo que Dios ha comenzado en ti, pero intentará usar tu historia antigua como un ancla para que no avances.
Es sutil, es venenoso y funciona con una sola arma, la culpa. Te lo digo sin rodeos. Hay cadenas que no están en tus pies, sino en tu mente. No se ven, pero te arrastran hacia lo que fuiste. Te impiden orar con confianza, te sabotean cuando te sientes amado y te hacen pensar que ese nuevo tú es solo una fachada. ¿Ya lo sentiste? Esa voz que susurra, ¿quién te crees que eres? Tú sabes lo que hiciste. Dios puede perdonar, pero tú no mereces olvidar. Eso es una mentira. Pero es una mentira que se siente real cuando todavía no entiendes que en Cristo tu historia fue reescrita, no borrada, reescrita, porque todo lo que viviste, por más oscuro que haya sido, ahora puede ser usado como testimonio. Pero solo si dejas de esconderlo, solo si dejas de temerlo. La nueva criatura no niega su pasado, lo redime. Pero aquí viene la tensión. ¿Cómo dejar de sentirse sucio cuando aún recuerdas lo que hiciste? ¿Cómo creer que eres santo cuando todavía sientes el eco de lo que fuiste? ¿Cómo caminar en luz cuando tus sombras parecen seguirte con la verdad? Y la verdad no es cómo te sientes, es lo que Dios declaró sobre ti. En 2 Corintios 5:17 está escrito, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero el problema es que muchos leen este versículo y no lo creen. Dicen amén con la boca, pero el corazón todavía está encadenado a memorias, a vergüenzas, a nombres que otros les dieron y que terminaron aceptando como identidad. Escúchame, lo que hiciste no es quien tú eres, eso fue antes. Eso fue el viejo tú. Ese tú ya murió. Y si tú no entiendes eso, vas a pasar la vida entera intentando servir a Dios mientras corres del espejo. Vas a seguir cantando sobre libertad mientras sigues atado por dentro. Y esa no es la vida abundante que Cristo prometió. Hay un momento en el proceso de nacer de nuevo que nadie te advierte. El momento en que Dios te confronta con tu propio reflejo y te dice, este ya no eres tú, pero necesitas enfrentarlo para poder avanzar. No para condenarte, sino para liberarte. Porque el enemigo siempre usará lo que tú escondes, pero lo que tú enfrentas y le entregas a Dios, pierde poder. ¿Y sabes cuál es el mayor engaño? Creer que eres el único que lucha con esto. No lo eres. Todos los que nacen de nuevo pasan por esta batalla. Algunos vencen, otros se estancan, porque hay quienes prefieren vivir en la superficie de su fe antes que abrir las puertas que aún mantienen cerradas. Pero tú no puedes vivir plenamente como nueva criatura, mientras partes de tu corazón siguen funcionando como cementerios. La sangre de Cristo no cubre parcialmente, ella limpia completamente. No hay pecado, no hay error, no hay pasado tan roto que Él no pueda restaurar. El problema es que tú sigues tratando de perdonarte a ti mismo cuando eso nunca fue tu tarea. Perdonarse no es una emoción, es una rendición. Cuando aceptas que Dios ya lo hizo, cuando decides vivir como alguien que ha sido liberado y no como alguien incondicional, el pasado pierde su fuerza. Ya no es un enemigo oculto. Es solo una historia que testifica de la gracia que te transformó. Y en ese punto, algo milagroso sucede. Te miras al espejo y no ves vergüenza. Ves propósito. Ya no te escondes. Caminas con la cabeza erguida, no porque seas perfecto, sino porque has sido hecho nuevo. Y eso, querido, no lo puede negar ni el infierno. Si esto tocó algo en ti, no lo guardes en silencio. Deja tu comentario. Dime, ¿cuál es la mentira de tu pasado que aún estás intentando desmontar? Porque mientras esté oculta, seguirá teniendo poder. Hay un momento en la vida espiritual que muy pocos logran atravesar sin heridas: el desapego del viejo yo. Suena fácil. Suena hasta bonito cuando lo oímos en sermones, pero cuando te toca vivirlo, es como una muerte en cámara lenta,
porque nadie te dijo que, para ser verdaderamente nuevo en Cristo, no basta con levantar la mano en un culto, no basta con repetir una oración, tienes que enterrar quien tú eras. Y eso duele. Duele porque muchas veces nos apegamos a una versión rota de nosotros mismos. Nos acostumbramos tanto al dolor, a los errores, a las máscaras, que terminamos creyendo que ese yo es todo lo que somos. Y entonces Jesús entra, con sus palabras directas, con su mirada que desnuda el alma, y te dice, toma tu cruz y sígueme. No dice, toma tu éxito, ni toma tu comodidad. Dice cruz, porque sabe que para vivir lo nuevo tienes que morir a lo viejo, y nadie muere sin resistencia. A veces ese viejo yo no es un vicio, es una identidad, esa que construiste durante años basada en la aprobación de otros, en el miedo a decepcionar, en el orgullo de no mostrar debilidad. Pero cuando Cristo te llama, te desarma, no para humillarte, sino para reconstruirte desde adentro. Y aquí viene lo más difícil. El viejo yo no se va en silencio, grita, lucha, suplica para quedarse, porque aunque esté roto, es familiar. Y lo familiar nos hace sentir seguros, incluso si nos destruye. Pero el llamado de Jesús es claro. El que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. Entonces tú eliges. Puedes seguir acariciando al viejo tú, justificando tus reacciones, tus hábitos, tus heridas, o puedes crucificarlo con Cristo. Y créeme, el viejo tú no resucita. Lo que resucita es una nueva criatura, una versión que no depende de la aprobación del mundo, sino de la verdad de la palabra. Una versión que ya no reacciona desde el trauma, sino desde el espíritu. ¿Sabes por qué muchos fracasan en su vida cristiana? Porque intentan seguir a Jesús cargando a cuestas a su viejo yo. Es como correr con una piedra amarrada al tobillo. No avanzas, no creces, no transformas, solo sobrevives. Y Dios no te llamó a sobrevivir, te llamó a vivir. El problema es que el viejo yo es astuto. Él se viste de víctima, se presenta como tu esencia. Te hace pensar que si lo sueltas, dejarás de ser tú. Pero esa es la mayor mentira que podrías creer. Porque solo cuando lo sueltas, descubres quién eres realmente en Cristo. La vieja criatura vive en la defensiva. La nueva camina en autoridad, la vieja busca amor desesperadamente, la nueva ya sabe que es amada, la vieja reacciona con miedo, la nueva responde con fe. Este proceso no es rápido, no es cómodo, pero es sagrado. Es como el barro en las manos del alfarero. Él presiona, rompe, modela, y tú debes rendirte, no resistir. Porque cuanto más luchas por preservar lo viejo, más retrasas lo nuevo. Tal vez hoy es el día en que necesitas soltar ese yo que construiste para sobrevivir, ese que aprendió a callar lo que sentía, ese que se volvió duro para no ser herido, ese que fingía una fe que no sentía de verdad. Cristo no vino a maquillar tu vida, vino a transformarla, y para eso primero tiene que romper lo que no sirve. ¿Estás dispuesto? Porque hasta que no entierres al viejo tú, seguirás cargándolo como un cadáver espiritual, y eso cansa, eso drena, eso te aleja de la plenitud. Hoy, el Maestro te llama, no con gritos, sino con una pregunta silenciosa que arde por dentro. ¿Estás listo para dejar de ser quien crees que eres? ¿Para convertirte en quien yo sé que eres? Si eso te confrontó, háblame en los comentarios. ¿Qué parte de tu viejo yo aún se resiste a morir? Hay un error silencioso que muchos cometen después de haber nacido de nuevo. Esperar una transformación instantánea. Creen que al aceptar a Cristo, todos los hábitos desaparecerán, todas las heridas serán sanadas y toda tentación se evaporará. Pero a medida que los días pasan y las luchas continúan, la frustración se instala.
se preguntan, ¿acaso no nací de nuevo? ¿Por qué sigo batallando con lo mismo? ¿Por qué aún siento miedo, ira, tristeza, culpa? La respuesta es simple, pero profundamente reveladora. El nuevo nacimiento es el inicio, no el final. La verdadera transformación es un proceso diario, se llama santificación, y es tan intensa, tan profunda y tan sagrada que no podría ocurrir de golpe. Porque Dios no tiene prisa en mudar lo externo. Él está reformando tu corazón desde adentro, y eso lleva tiempo. El apóstol Pablo escribió algo que deberías guardar en tu alma. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. ¿Lo ves? No es una obra terminada, es un proceso. Y ese proceso se llama vida espiritual real. Dios no está buscando que seas perfecto de inmediato, está buscando que seas constante, que cada día mueras un poco más a ti mismo, que cada día seas más sensible a su voz, que cada día, incluso con tropiezos, te levantes y sigas caminando, porque eso también es fe. Seguir caminando, aun cuando te sientes sucio, frágil, derrotado. La santificación es como el trabajo de un escultor. Él no golpea el mármol con violencia. Lo talla poco a poco, golpe a golpe, corte a corte, y cada herida revela una forma más bella. Cada pedazo que cae al suelo es una parte de ti que ya no necesitas. Sí, habrá días de lucha, días en los que parecerá que retrocedes, días donde tus pensamientos antiguos regresan con fuerza. Pero en esos días, recuerda, no, estás solo. El Espíritu Santo no es un espectador pasivo. Él es tu guía, tu consuelo, tu fuerza en el silencio. Está dentro de ti, empujándote, susurrándote. No te detengas. Yo estoy haciendo algo nuevo. Mira la vida de Pedro. Fue impulsivo, temeroso y hasta negó a Jesús. Pero Jesús no lo desechó, lo restauró. Y Pedro fue transformado no por un acto mágico, sino por un proceso de quebrantamiento, redención y entrega continua. Así será contigo. Hay algo más que necesitas entender. Dios también usa tus caídas para santificarte, no porque Él quiera que caigas, sino porque en la caída aprendes humildad. En el polvo descubres la gracia, y en la debilidad conoces el poder de su amor. Muchos abandonan el camino porque no soportan sus propios errores. Pero Dios nunca esperó que fueras perfecto. Él esperó que fueses sincero, que no escondas tu lucha, que no finjas tener todo bajo control, que vengas a Él roto, cansado, y le digas, Señor, moldéame otra vez. Y Él lo hará, una y otra vez, día tras día, porque su paciencia no tiene fin, porque su amor no se cansa, porque su gracia es suficiente. La santificación también es aprender a confiar. Confiar en que lo que aún no ves ya está ocurriendo dentro de ti, que lo que aún no sientes está siendo trabajado por el Espíritu, que incluso cuando parece que no avanzas, Dios está obrando en lo invisible. ¿Te cuesta cambiar? ¿Te sientes atrapado en los mismos errores? Entonces no te detengas. Dios no ha terminado contigo. Tu lucha no es señal de derrota, es señal de vida. Solo los que están vivos luchan. Y si tú estás luchando, es porque el Espíritu está peleando dentro de ti. A cada día que decides seguir, incluso con tus fallas, estás siendo transformado. Estás siendo limpiado. Estás siendo perfeccionado. No te compares con otros. No creas que estás atrás. Tú estás en las manos del alfarero y Él sabe el tiempo exacto de cada obra maestra. ¿Te sientes en proceso? ¿Has caído y no sabes cómo volver a empezar? Escribe en los comentarios. ¿Qué parte de este camino te está costando más? Porque al compartir tu lucha, otros también serán fortalecidos. Hay cadenas que no se ven, pero que pesan como si arrastráramos una prisión entera atada al alma.
No se trata de grilletes físicos, ni de puertas cerradas con candado. Se trata de heridas invisibles, memorias que aún arden, culpas no confesadas, pensamientos que no paran, temores que dominan silenciosamente cada decisión. Y aquí está la verdad que pocos tienen el valor de decirte: puedes haber nacido de nuevo y aún seguir atado por dentro. Sí, el nuevo nacimiento te hace una nueva criatura. Pero muchas veces seguimos caminando como si aún fuéramos esclavos del pasado, porque aunque Dios ya quitó las cadenas, somos nosotros quienes a veces seguimos abrazándolas, por costumbre, por miedo, por no saber vivir sin ellas. Jesús no te salvó solo para perdonarte, te salvó para liberarte completamente. Él no vino solo a abrir la celda, vino a sacarte de ella, a lavar tus heridas, a enseñarte a caminar con libertad. Pero eso solo ocurre cuando tú reconoces que aún estás preso en ciertas áreas y decides permitir que Él entre en el lugar más profundo de tu alma. ¿Te has sentido así? Como si algo te impidiera avanzar, aunque ya conoces la verdad. Como si una sombra te susurrara que no has cambiado nada, que sigues siendo el mismo, que tu pasado aún manda. Esa voz no es tuya. Esa voz es la mentira que el enemigo repite para mantenerte esclavo de recuerdos, fracasos, traumas, vergüenzas. Pero hay una promesa eterna: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. No una libertad parcial, no una mejora temporal, verdadera libertad de adentro hacia afuera, que rompe cadenas que ni siquiera tú sabías que llevabas, que libera la mente, las emociones, la voluntad, que te permite respirar sin miedo, caminar sin culpa, hablar sin máscaras. Mira la historia de la mujer encorvada en Lucas 13, 18 años doblada, mirando siempre al suelo. No podía levantar la vista. Era una esclavitud física, pero también espiritual. Y cuando Jesús la vio, la llamó, la tocó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». ¿Lo ves? No le preguntó si quería ser sanada. No le pidió que explicara su pasado. Solo la liberó. Eso es lo que Él quiere hacer contigo, con ese dolor que escondes, con ese pensamiento repetitivo que te persigue, con ese hábito que intentas dejar, pero siempre vuelve, con esa sensación de no ser suficiente. Jesús no vino a decorarte por fuera, sino a transformarte desde el núcleo. Pero para que eso suceda, debes hacer algo que pocos están dispuestos a hacer: reconocer tu cárcel. Admitir que hay áreas donde no eres libre, dejar de fingir que estás bien, abrir la puerta del cuarto oscuro donde guardas lo que nunca cuentas a nadie y decir: «Señor, entra aquí, libértame». Y Él lo hará, porque ya pagó el precio por tu libertad, ya venció las cadenas en la cruz. Lo único que falta es que tú sueltes la llave del miedo y dejes que el Espíritu Santo rompa las estructuras internas que aún te detienen. Puede ser una adicción, una relación tóxica, una palabra que te dijeron en la infancia y aún te define, una traición que nunca pudiste perdonar, una imagen que quedó grabada, una decisión equivocada que repites. No importa lo que sea, Jesús puede y quiere desatarlo todo. Y cuando Él libera, no hay sombra que prevalezca, porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. 2 Corintios 3:17. Libertad para decir no a lo que antes te dominaba. Libertad para amar sin temor. Libertad para llorar y sanar. Libertad para comenzar de nuevo de verdad. Pero esta libertad no se impone, se ofrece, se recibe y se camina. Porque cada día tendrás que elegir si quieres vivir como prisionero disfrazado de creyente o como hijo redimido que se atreve a vivir plenamente la nueva identidad. Hoy puede ser ese día, el día en que algo invisible, pero pesado, finalmente se rompa,
El día en que te mires en el espejo y veas a alguien que ya no necesita cargar más con esa cadena. El día en que te atreves a decir, se acabó, yo quiero ser libre, yo nací para eso. Ahora escribe en los comentarios, ¿de qué cadena invisible deseas ser libre hoy? Tal vez solo escribirlo sea el primer paso para romperla. Hay un conflicto silencioso que muchos no se atreven a admitir, pero que arde dentro del corazón de quienes han nacido de nuevo. El choque entre la nueva criatura y los viejos vínculos. Porque cuando tú cambias, el mundo a tu alrededor no cambia contigo. Y lo más difícil no es dejar atrás los pecados visibles, sino enfrentarte al hecho de que tus relaciones más cercanas ya no encajan con quien eres ahora. Y eso duele mucho. ¿Te ha pasado? De pronto empiezas a sentirte fuera de lugar. Las conversaciones que antes disfrutabas ya no te llenan. Las bromas, los planes, los hábitos, todo empieza a sonar hueco. Tus viejos amigos te miran con extrañeza, algunos te evitan, otros te acusan de ser religioso o aburrido, y tú te preguntas si hiciste algo mal, pero no. Lo que pasa es que tú cambiaste y ellos no. La nueva criatura que ha sido transformada por Cristo no puede seguir fingiendo que nada ha pasado, porque algo sí pasó, algo profundo, algo que no se puede esconder, algo que arde desde dentro y que te impide vivir de la misma manera. Pero esa transformación, que debería ser celebrada, muchas veces es vista como una amenaza por quienes aún viven en la oscuridad. Tu luz incomoda a quienes aún no quieren ver. Pedro lo dijo claramente en su primera carta, 1 Pedro 4:4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Lo que antes te unía a ellos, ahora se convierte en el motivo por el cual te critican. Y ahí es donde muchos flaquean. Algunos incluso regresan a la vieja vida, solo por no soportar la soledad, por miedo al rechazo, por nostalgia. Pero esa es la trampa, porque el enemigo sabe que si no puede destruirte con el pecado, intentará detenerte con la culpa y la soledad. Jesús fue claro. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. No se trata de rechazar a nadie. Se trata de entender que hay un precio por seguir a Cristo. Y muchas veces, ese precio es el distanciamiento de quienes más amamos. Porque el Evangelio no es cómodo, no es popular, es radical. Y vivir como nueva criatura exige decisiones que duelen, pero que salvan. No significa que debas cortar toda relación con tus viejos amigos, pero sí necesitas discernir quién te edifica y quién te derrumba. ¿Te acercan a Dios o te alejan? ¿Te animan en tu fe o te arrastran de vuelta a lo que ya fuiste? ¿Celebran tu transformación o intentan sabotearla? La nueva criatura no puede vivir de nostalgia, vive de propósito. Mira el ejemplo de Pablo. Antes de su conversión, era parte de una élite religiosa, respetado, temido, poderoso. Pero cuando conoció a Jesús, todo eso perdió valor. Fue perseguido, rechazado, incomprendido. Sus antiguos aliados se convirtieron en sus enemigos. ¿Y qué hizo él? Siguió adelante, porque había encontrado algo más valioso que la aceptación del mundo, la aprobación de Dios. Y tú también tendrás que decidir a quién quieres agradar, porque no se puede servir a dos señores. No puedes caminar hacia la luz y seguir abrazando las sombras. No puedes avanzar si estás atado a quienes te anclan en el pasado. Es duro, sí, pero es necesario. Y aquí viene la parte más importante. Tú no estás solo. Dios no solo te transforma, también te rodea de una nueva familia, la Iglesia, hermanos y hermanas que caminan la misma senda, que lloran y ríen contigo, que te levantan cuando caes,
No es perfecta, pero es real. Y ahí encontrarás el apoyo que el mundo ya no puede darte. Si sientes que este conflicto te está rompiendo por dentro, escucha esto: tu fidelidad a Cristo será recompensada. Cada lágrima derramada por la distancia de quienes no comprenden tu fe será honrada por el Dios que todo lo ve. Cada vez que elegiste agradar a Dios en vez de encajar, sembraste en el Espíritu, y esa semilla no será en vano. No tengas miedo de ser diferente. No te avergüences de la nueva vida. Brilla, camina firme, persevera. Porque llegará el día en que muchos de los que hoy te rechazan buscarán en ti la luz que una vez despreciaron. Y tú estarás listo, porque permaneciste fiel, porque no negociaste tu identidad. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál ha sido el mayor conflicto que has enfrentado desde que naciste de nuevo? Tu testimonio puede fortalecer a alguien que está pasando por lo mismo. Ser una nueva criatura en Cristo no es solo una transformación interna, es una ruptura silenciosa, a veces dolorosa, con el sistema que nos rodea. Y si ya sentiste que tu fe te hace raro, que tus nuevas convicciones incomodan, que tu luz empieza a irritar a quienes antes te aplaudían, entonces lo estás viviendo. El mundo no acepta fácilmente a quien ha sido tocado por Dios. Jesús fue claro: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Juan 15:18. Y en el mismo capítulo, Él declara algo que resuena como un eco en el corazón de todo verdadero discípulo: yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Te das cuenta? No es que estés haciendo algo mal, es que estás haciendo algo eterno. Y eso molesta a lo temporal. Cuando nacemos de nuevo, pasamos a vivir bajo un reino que es invisible para la mayoría. Nuestra brújula ya no apunta hacia la aprobación de los hombres, sino hacia la voluntad del Padre. Pero el mundo no entiende eso. El mundo te quiere igual, predecible, manipulable, y cuando tú decides caminar en la verdad, te vuelves una amenaza. Las miradas cambian, las conversaciones disminuyen, los amigos desaparecen. En algunos casos, incluso familiares empiezan a burlarse, a criticarte, a llamarte fanático. Y en lo profundo de tu alma surge esa vieja voz que pregunta: ¿vale la pena todo esto? Y la respuesta es una sola: sí, vale. Cada lágrima, cada rechazo, cada puerta cerrada. Porque lo que Dios tiene para ti es infinitamente mayor que cualquier validación humana. No fuiste diseñado para agradar a todos. Fuiste creado para reflejar a Cristo, y eso inevitablemente incomoda. Porque mientras el mundo busca placer, tú buscas propósito. Mientras el mundo vive por el yo, tú vives por el él. Mientras el mundo exalta el orgullo, tú caminas en humildad. Y eso es poderosamente contradictorio. Jesús nunca prometió que sería fácil. Él mismo fue rechazado, traicionado, incomprendido. Pero nunca retrocedió, porque sabía quién lo había enviado, sabía a qué vino. Y tú, si eres una nueva criatura, también tienes un llamado, también tienes una misión. No te escondas, no suavices tu fe para encajar. No apagues tu luz para no molestar. Brilla, grita con tu vida lo que crees, aunque el mundo gruña en respuesta, porque la verdad, aunque incomode, también libera. Y muchos que hoy te miran con desprecio, mañana correrán hacia ti buscando respuestas. Y tú serás una voz, una guía, un faro. Mira a Pablo. Mira a Pedro, mira a cada mártir, cada creyente que prefirió ser rechazado por el mundo antes que traicionar a aquel que le salvó. Estás en buena compañía, y cuando la soledad te abrace, recuerda, no estás solo. Cristo prometió: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esa promesa es real.
Sentirás su presencia en los días más duros, en las lágrimas más solitarias, en los silencios más pesados. Él no te abandona. La nueva criatura no es definida por lo que el mundo dice, es definida por la cruz, por la sangre, por la resurrección. Y eso es suficiente. Así que sigue, aunque duela, aunque critiquen, aunque se burlen, porque cuando todo pase, y pasará, permanecerás firme, no por tus fuerzas, sino por aquel que vive en ti. Ahora te invito a dejar en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que el mundo te rechazó por tu fe? ¿Cómo lo enfrentaste? Comparte tu experiencia. Tu testimonio puede ser el consuelo que otro corazón necesita hoy. Y si este video habló contigo, suscríbete al canal Revelaciones de Dios y activa las notificaciones. Aquí seguimos caminando juntos, creciendo en la fe y profundizando en las verdades que transforman.